Ya. Buenas tardes con todos los oyentes. Estamos en un nuevo episodio de Mosaico Morlaco. Hoy día es un podcast, un episodio muy interesante. Tenemos invitados muy especializados en el tema. Como saben, aquí presente Mateo Quesada, su locutor, la persona que va a ayudar en este podcast. Y a mi lado tenemos a mi compañera, que es nueva y en este espacio, y bueno, se llama Dani Curillo. Buenas tardes con todos y todas, ¿cómo están? Esperemos que disfruten de este podcast y les espera un capítulo muy genial. Sí, y bueno, ahora sí, para empezar, como les había dicho, tenemos invitados muy especiales, son también amigos que consideramos personas muy preparadas en los temas de que vamos a hablar hoy, que se han desarrollado también en varios ámbitos de la Universidad de Cuenca. Entonces, sin más que decir, preferible que se presenten ellos. Damos la bienvenida a David y a Nati Ortiz. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muy Preséntense. bien, gracias, Mateo. ¿Me presento? Sí. Bueno, mi nombre es David Lituma, soy sociólogo, estudio en la segunda carrera en economía y pues bueno, estoy aquí para hablar un poco sobre... Vamos a tratar elementos económicos, históricos, economía circular, vamos a tocar por ahí algunos elementos de la economía ortodoxa y también de la heterodoxa. Sí, un gusto, muchas gracias por la invitación, Mateo, Dani. Soy Natalia Ortiz, estudio actualmente economía, estoy cursando, el 5º ciclo y, además de eso también estudio la carrera de Derecho, entonces también vamos a intentar complementar ahí algunas cositas desde varias perspectivas sobre el tema, claro, general de economía, pero un poco orientado más a la economía política. Sí, y bueno, chicos, para que los estudiantes les conozcan un poco más, cuéntenos, ustedes, por lo que yo sé, hicieron un movimiento en su carrera, que creo que es algo que llama mucho la atención. ¿Cómo se llama? ¿Cómo salió esa idea de generar un movimiento? Cuéntenos un poco más sobre eso. Bueno, sí, efectivamente, no solo somos nosotros dos, sino que fue un grupo de 5 personas que, nos conocimos porque teníamos ideales similares, parecidos. Todo confluyó porque en el tercer periodo académico del año pasado tuvimos la mayoría una materia que se llama investigación de mercados. Entonces, por coincidencia, a muchachos que nos habían tocado horarios en la tarde y otros en la mañana, por ejemplo, yo a Nati no la conocía porque estaba en el horario de la mañana, confluimos, conversamos una vez y nos dimos cuenta de que las ideas que teníamos iban a la par. También dijimos, no sentimos que exista una representación que vaya por esa línea de acción y dijimos, pues si no hay, creémoslo nosotros. Y así fue como nació, tras un montón de charlas, el nombre y demás, pero hay una consideración. El movimiento no es solo de la carrera de economía. Se llama Ecobúnker y por coincidencia, ¿no? Y también por afinidad, las siglas son ECO. Y podría parecer que es de economía, pero en realidad ahí sí dejo que Nati les explique un poquito más cuál es el significado, pero directamente lo que nosotros buscamos con el Ecobúnker es una representación estudiantil que sea cercana justamente a los estudiantes, pero sin desligarnos de lo que es el ámbito académico. Muchas veces nosotros podemos ver que existe representación, que por supuesto con muchísimas ganas, porque para ser representante estudiantil uno tiene que tener garra para eso. Claro. Tiene que tener los pantalones bien puestos y aparte de todo, pues tiene que saber trabajar para los estudiantes. Sin embargo, no podemos dejar que se diluya esa sensación de que estoy trabajando por los estudiantes y me voy a alejar de lo que viene siendo la ciencia o la academia, sino lo que nosotros tenemos que hacer como estudiantes es traer el ámbito científico al quehacer local y a la realidad de todos. Porque no tiene sentido que yo escriba un artículo académico que solamente vayan a entender 3 personas en la universidad que son los especialistas en ese tema. Lo que yo tengo que hacer es traer ese tema tan complejo y reducirlo sin que pierda eficacia a un ámbito que todas las personas lo puedan ver y lo puedan entender, porque si no, no tiene sentido. Entonces, justamente, perdón, Neti, nace de eso y de decir, pues bueno, sí somos estudiantes, pero también somos científicos.
Sí, bueno, complementando un poquito lo que decía Davicho, efectivamente fue una coincidencia bastante agradable haber tenido una materia en conjunto con los chicos, los 5 fundadores del Ecobúnker. Bueno, explicando un poco las siglas, ECO, en primer lugar se refiere a que intentamos nosotros ser eco de las voces de los estudiantes. Eso en primera instancia, pero en segunda, ya el significado, ECO es por economía, cambio y organización. Entonces, nosotros queremos resignificar al Ecobúnker, no únicamente para la carrera. Entonces, por eso, aunque al principio era economía, ahora es equidad. En realidad, bueno, también tenemos ya algunos representantes de otras carreras para el Ecobúnker, y bueno, la parte de búnker va por justamente esta unión. En los estudiantes queremos ser esta fortaleza para defender los derechos, pero también los intereses, y buscar alternativas y soluciones realistas, porque eso es algo que yo creo que nos ha enseñado mucho la carrera de economía, y creo que es algo que nos ha enriquecido demasiado. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos en la materia de introducción a la microeconomía, nosotros aprendimos un concepto muy interesante que se llama el costo de oportunidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que uno entra a la universidad, pero no es que la elección es arbitraria, no, detrás de esa elección hay un costo. ¿Qué podría estar haciendo yo en lugar de estar estudiando actualmente? Podría estar trabajando. Entonces, mi costo de ser yo actualmente un estudiante es el ingreso que yo no estaría recibiendo por estar trabajando en cualquier otra cosa alternativa. Y complementando un poco este concepto de que estudiar no es gratis, también hay que recordar que nosotros actualmente recibimos toda la educación en una institución pública. Y en la universidad pública nosotros evidentemente tenemos esta responsabilidad social, porque son los contribuyentes fiscales quienes están patrocinando nuestra educación. Entonces esto va muy de la mano con la responsabilidad social que nosotros le debemos a nuestra sociedad, y también por mejora propia, ¿no? Porque hay muchos autores que quizá ya vamos a desarrollar más adelante, que nos explican que cuando también uno busque el desarrollo personal o individual, este va a repercutir positivamente en el resto de la sociedad. Entonces, por ahí va un poco el sentido de nuestro partido, movimiento estudiantil. Más bien yo lo catalogaría, porque nosotros no nos definimos como partidistas en la macroeconomía, en la macropolítica, perdón. Somos muy críticos con la política, en el sentido de que la política nacional es un reflejo del pueblo, es un reflejo de la sociedad. Entonces, por eso nuestra principal labor ha sido, desde que se fundó el Ecobúnker, la divulgación científica. Si, por ejemplo, ustedes revisan las redes sociales, el Instagram, etcétera, lo que solemos hacer principalmente es sí crítica, pero fundamentada en datos que investigamos, y obviamente nos tomamos el trabajo de hacerlo bien, porque cualquier reclamo tiene que estar bien fundamentado, y no solo reclamar lo que siempre decimos, sino ver alternativas y soluciones realistas a nuestro contexto. Genial, me parece full buenazo cómo inicia este movimiento, y sobre todo cómo se van expandiendo o cómo han integrado a más personas a su movimiento. Bueno, respondiendo a la pregunta de Dani, en primera instancia lo hemos hecho con amigos. Yo creo que es el inicio de cualquier movimiento estudiantil, tener esta afinidad ideológica, tener esta afinidad académica muchas veces también, pero además de eso hemos buscado perfiles que compartan los valores y los principios que promovemos en el Ecobúnker, porque creo que quizá es algo que nos distingue un poquito, el hecho de que sí somos bastante meticulosos con mantener los principios firmes. Por ejemplo, para nosotros jamás un fin justificaría el uso de medios inadecuados que, por ejemplo, permitan pisotear a alguien más, o permitan que por nosotros ganar algo o ganar un espacio de representación, querer hacer de menos a alguien, no, eso nunca. Entonces, para nosotros los principios éticos sí son fundamentales. Claro, también tenemos mucha diversidad de ideologías. Podríamos decir que tal vez nuestros principios corresponden más a una corriente de izquierda, podría decirse en términos generales. Sin embargo, dentro de nuestro movimiento manejamos esta especie de dialéctica marxista, en la cual estamos en un constante proceso de evolución de pensamiento. Entonces tenemos nuestra tesis, que pues son nuestras opiniones, tenemos la antítesis, que son las opiniones de los compañeros que no estén a favor, o incluso de profesores cuando recibimos clases, y finalmente una síntesis, y se vuelve un círculo virtuoso por el cual seguimos en este proceso de aprendizaje. Lo que decimos siempre con David y con los chicos es que,
la verdad absoluta, creo que eso estamos de acuerdo todos, es inalcanzable, pero estar en ese proceso de constante búsqueda, sobre todo si uno va a tomar un rol de liderazgo, de representación, es una obligación nuestra. Entonces creo que por ahí hemos buscado esos perfiles que se adapten a nuestro movimiento y pues los hemos adherido y muy gustosos son ahora amigos. Claro que sí. Y claro, recordando esto, el Ecobúnker nace como un movimiento de panas, realmente. O sea, no es como que nosotros hayamos dicho, ve, este es la persona que tiene mejores notas, entonces hay que incluirle acá. No, sino que fuimos amigos, la mayoría nos conocíamos porque éramos amigos de amigos de amigos. Entonces al final terminamos en un grupo, un movimiento estudiantil, pero también un movimiento de panas. Y entonces así es como hemos ido incrementando también. Porque muchas veces compartimos espacios con chicos de otras carreras. Tenemos una relación muy, muy buena con los chicos de Ciencias Políticas de la Católica. Entonces, porque compartimos espacios y este tipo de cosas. Yeah. Pero sobre todo lo que nosotros buscamos es este concepto de interdisciplinariedad. Entonces, si bien la mayoría de chicos sí son de economía, en economía tú encuentras multitud de opiniones, pero inmensa, porque existen tantas opiniones como teoría económica hay. Y asimismo, al ir adhiriendo a chicos de otras carreras, justamente lo que buscamos es esta multiplicidad de opiniones, porque nosotros ahí sí, digamos que el estar estáticos es un privilegio que no nos podemos permitir nosotros, porque en nuestro movimiento existen tantas, pero tantas visiones, que si yo digo algo en el grupo que tenemos, digamos, siempre va a salir alguien a decirme, oye, capaz sí, pero revisemos esto, o todo lo que dijiste está mal. Y ahí vamos construyendo, pero no desde la crítica destructiva, sino justamente desde ir poniendo como si fueran ladrillos para una casa. Vamos poniendo uno tras otro, pero siempre obviamente con esta revisión, con este análisis crítico. Y nosotros tenemos a algunos compañeros con los que, por ejemplo, nos llevamos excelentemente bien, pero ideológicamente somos opuestos. ¿Y qué es lo que conectamos con eso? Pues que la crítica va desarrollando nuevos escenarios. Y estos nuevos escenarios ayudan a que el movimiento, digamos, crezca, no se destruya. Claro, entonces ustedes en su movimiento político lo que más tiene como influencia es que se conviva entre ideologías políticas. O sea, si bien tiene este lado, esta postura más de izquierda, pero sin embargo se pueden convivir, por lo que me haces entender, se pueden convivir entre izquierda, derecha, neoliberalismo, comunismo, marxismo. Tal vez tienen amigos y se llevan bien, porque lo malo de la política ecuatoriana, o bueno, de la política en general, más que todo en nuestra sociedad, sabe tomarse como un tema que no se puede tocar ni en la mesa. O sea, como que chuta, mejor no toquemos esos temas porque la política nos lleva a más discusiones, pero esa convivencia entre ustedes es buena. ¿Cómo? A ver, entiendo de qué es la crítica, ¿no? Y que se puede ir construyendo, pero ¿cómo es esa amistad? ¿Cómo es esas reglas o esas normas que manejan entre movimiento para que confluyan entre sí? Claro, bueno, en realidad nosotros tenemos nuestro propio estatuto orgánico en el cual, y también nuestro código de ética en el cual estipulamos cuáles son los principios con los cuales, independientemente de tu ideología, te consideres de derecha o de izquierda, tienes que respetar. Entonces, en ese sentido, el principal era el que les comentábamos, el fin no justifica los medios. Entonces, partiendo desde ahí del respeto absoluto hacia la vida del otro, del respeto absoluto hacia mi compañero, que no lo veo como competencia, sino lo veo como alguien más con quien podemos hacer podemos mejorar la sociedad a futuro. Yo creo que eso define todo. Ahora, aquí quisiera aclarar un poquito, porque si hay una visión muy distinta de las ideologías y de los extremos desde los diferentes tipos de ciencias sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, es muy fácil creer que sería absolutamente incompatible mezclar derecha con izquierda, pero en la práctica vemos que no es así. Por ejemplo, algunas personas sesgadas o quizá no con tanta información te podrían decir, China o Rusia es comunista o son completamente de izquierda, pero en la práctica no lo son. Y es porque nosotros en economía hacemos una diferenciación bastante importante. A ver, en primer lugar, es una ciencia social, sí, pero porque el objeto de estudio es la sociedad, son los sujetos económicos, etcétera.
etcétera. Pero eso no implica que los economistas, como científicos sociales, tengan una responsabilidad social, por así decirlo, con el pueblo o con el país, etcétera. ¿Por qué? Porque se hace la diferenciación entre economía normativa y economía positiva. ¿Qué es la economía positiva? Es lo que es, son los hechos. ¿Y qué es la economía normativa? Lo que debe ser. Ahora, creo que aquí con Davicho y con los chicos que somos de Ecobúnker nos vamos más un poco por la economía normativa, lo que debe ser. Entonces ahí obviamente ya vas a involucrar otros aspectos ideológicos, pero en la práctica lo que nosotros tenemos son herramientas. Tenemos herramientas de la microeconomía, tenemos herramientas de la macroeconomía que pueden ser utilizadas en diferentes contextos económicos, porque, bueno, quizá ya cuando hablemos más adelante de eso, todo depende. Nosotros tenemos una frase que los profes al principio nos decían, ustedes ya van a escuchar mucho eso, pero todo depende, y en efecto, ahora que estamos un poquito más ya de la mitad de la carrera, sí, efectivamente, en la ideología yo creo que es muy necesario tener, claro, principios básicos que rijan tu accionar, pero en el momento que debas tomar las decisiones, no hacerlas solo desde el sesgo de confirmación que tú tienes o desde un sesgo ideológico que tengas, sino tienes que hacerlo desde un análisis correspondiente, desde un análisis científico, usando el método científico para sacar los mejores resultados, pero usando los medios propicios. Entonces, creo que eso es lo que nosotros solemos utilizar para diferenciar esas cosas. Ajá. Algo también súper importante y que yo nunca me voy a olvidar es una clase de una de estas materias que son justamente herramientas. La micro, la macro son herramientas que nos sirven a nosotros para analizar la realidad social. Es un docente que siempre pone el ejemplo del destornillador. Ya si tú un destornillador, pues lo puedes utilizar para justamente eso, destornillar o atornillar cosas, pero también puedes utilizar el destornillador para pegarle en la cabeza a alguien. Entonces ya depende completamente de ti cómo es que usas esa herramienta. Claro. Súper interesante cómo confluyen, cómo conviven, y justamente eso de tener estas normas de convivencia me suena súper interesante para que confluya su movimiento como tal. Pero y a mí me llama la atención cómo tal vez pueden vincularle con esto de economía normativa con sus otras carreras, porque tanto Nati sigue Derecho y también, en cambio, David se graduó como sociólogo. Entonces, ¿cómo se puede unir tal vez a la economía con la sociología y cómo a la economía con el derecho? ¿Y cómo le ven ustedes tanto con su ideología política? Ya, ahí, por ejemplo, algo que nosotros tenemos que ver es que, pues bueno, al menos en nuestra facultad existen dos carreras que son científicas. ¿Ya? La primera carrera es sociología y la segunda es economía. Entonces, si hablamos de ciencias, lo más cercano que tiene un sociólogo es un economista, y de un economista, un sociólogo, ¿sí? Entonces yo te puedo hablar desde el ámbito personal. Por ejemplo, la sociología a mí me ayudó a entender cómo es que dentro de la sociedad nosotros tenemos estos sistemas, por ejemplo, cómo es que funcionan los sistemas sociales. En cambio, la economía me está explicando, cada día, digamos así, me está explicando cómo es que dentro de esta misma sociedad se producen y se distribuyen los ámbitos, digamos, los recursos para satisfacer las necesidades. Sí, entonces digamos que tenemos el mismo sujeto social, que son las personas, pero la manera en la que nosotros les entendemos, les estudiamos y demás, pues cambia, porque por ejemplo un sociólogo es mucho más quali, mientras que un economista es mucho más quanti. ¿Sí? Pero si tú te pones a preguntarle a un científico ¿qué es más importante, si lo cuanti o lo quali? Te va a decir, pues depende. Claro. Sí, depende. Pero sobre todo las herramientas mixtas es lo mejor. Por ejemplo, tal vez dar ejemplos de sociología sería irme muy para allá y necesitaría mucho más contexto, pero por ejemplo un análisis de mercado. Tú puedes pensar que para un análisis de mercado necesitas un montón de datos cuantitativos para asegurar, para verificar y demás, pero una herramienta súper utilizada en los propios análisis de mercados, estudios de mercado, son los grupos focales. Y los grupos focales no domina un economista. Quien domina el hacer grupos focales es un sociólogo, porque es una herramienta cualitativa. Entonces, eso creo que sería un breve, digamos, abordaje, pero si yo me quisiera poner a comparar sociología y economía, les juro que me podría mandar hasta mañana en el podcast y creo que no tendría contento a nadie, ni a economistas, ni a sociólogos, porque creo que cada una de estas disciplinas, si tú le dices
al sociólogo que se parece al economista se va a molestar, Claro. se va a molestar muchísimo. Pero si al economista le dices que lo más cercano en ciencia que tiene es un sociólogo, no tienes idea de cómo va a arder el mundo. ¿Sí? Entonces creo que vamos por ahí. Te van a quemar, David. Sí. Una para David. Una pública. No, mentira, no. No sería la primera vez. No. Y acostumbrado. Bueno, en mi caso, ¿cómo enlazo el derecho con la economía? Yo creo que ya está enlazada todo el tiempo y en todos los países. Yo me acuerdo que tenía un profe, creo que era en contabilidad de costos en segundo ciclo, que nos representó gráficamente un círculo. Entonces él decía que el margen del círculo vendrían a ser las leyes, toda la normativa que está establecida y que rige cómo funciona un país, y adentro está toda la parte económica, porque la parte económica son los hechos, es lo que pasa, cómo interactúan los diversos sujetos económicos, desde el gobierno hasta las empresas más grandes, hasta los individuos en su propio hogar. Entonces, eso yo así lo enlazaría, digamos, de manera figurativa, pero ya yéndonos un poquito más allá, no puede vivir una sin la otra. La economía sin seguridad jurídica generaría una institucionalidad exclusiva. Por ejemplo, para quienes hayan leído el libro de Por qué fracasan los países, hablan mucho, por ejemplo, ahí de institucionalidad inclusiva y exclusiva, y se recalca mucho la necesidad de que exista seguridad jurídica para que haya una verdadera institucionalidad. Entonces, si es que no hay una normativa que se respete, como por ejemplo, lamentablemente es nuestro caso, el Ecuador, tenemos nosotros una constitución, pero avanzadísima, la del 2008, que se quiso eliminar, se ha querido reformar muchas veces y pues yo estaría parcialmente de acuerdo con eso, pero dejando un poco eso de lado, si es que la normativa no se respeta, simplemente no va a haber una economía sana, porque se puede tender cuando no hay una regulación suficiente en los mercados, porque bueno, eso va a depender también de a qué tipo de economista le preguntes, me van a funar de nuevo, pero hay, por ejemplo, hay la postura clásica que te dice, la postura neoclásica un poco, que va por el hecho de que el mercado se regula solo, entonces mientras menor regulación haya, mejor. Pero hay la otra postura, claro, un poco más proteccionista, y digamos, yo creo que debería haber un equilibrio. Las regulaciones son necesarias siempre que no vayan a alterar tanto el mercado que genere repercusiones negativas. Pero creo que es necesario, o sea, bueno, para no extenderme mucho, no puede vivir una sin la otra. La normativa se debe respetar para generar una verdadera institucionalidad inclusiva y que haya una economía sana y, por ende, un crecimiento económico sano en cualquier país o sociedad. Uh-huh. Ok, qué chévere, qué chévere. Me gusta bastante los temas que vamos tocando. Pero, ¿qué les parece si dejamos para una segunda parte? Y nos vamos a ir a temas más controversiales, temas más interesantes de la economía, teniendo un poco este aspecto de pensamiento tanto de David como de Nati, que se centran bastante, como dijeron, en economía normativa y también en sus diferentes ideologías. Por casos de tiempo no podemos seguir, pero dejamos para una segunda parte con estos dos invitados excepcionales. Y bueno, solo queremos decirles de que nos esperen para la segunda parte la próxima semana, y donde hablaremos demasiado de teoría económica, social, política, más que todo la política ecuatoriana, que es un caso muy polémico y que tiene mucho para hablar, pero nos vamos a extender demasiado, entonces queremos ir a otro espacio, a otro episodio más, junto con nuestros compañeros Nati y David. Pues, muchas gracias por asistir, en verdad ha sido genial que nos puedan contar sobre ustedes y sobre todo a todos los que nos van a mirar también, y esperamos también una segunda parte donde igual puedan asistir los dos. Les esperamos, chicos, les esperamos, oyentes, y de nuevo, para cerrar, tal vez quisieran decir algo, si de verdad les gusta estos espacios, dejar un mensaje para los oyentes que tenemos en nuestro canal. Bueno, primero muchísimas gracias, me encantó el espacio, yo pensé que iba a estar temblando todo el tiempo porque sí, estaba muy nerviosa, pero no, o sea, lo han hecho muy ameno y no se pierdan el segundo episodio para ahora sí hablar ya con datos específicos de la economía ecuatoriana y cómo se está gestionando más la economía ecuatoriana por parte de nuestro gobierno nacional. Entonces, quédense y los esperamos el siguiente episodio.
Igualmente, como dijo Nati, un agradecimiento para ustedes, por este espacio, porque son necesarios, ¿no es cierto? Porque muchas veces podemos pensar que los temas ya están dados y todo es como yo pienso que es, pero al final pues, puede ser un poquito distinto. Y ¿sabes qué? Solo para dejar esa pequeña espinita, ¿sabes qué es mucho más interesante que hablar en qué se parecen la, digamos, la sociología y el derecho a la economía? Algo chuta, pero así que las personas no aceptan, es la relación que tiene la economía con la historia. Porque tú Eso. puedes ver cómo la economía, de hecho, no nace siendo esta ciencia súper, hiper, mega matemática, sino nace desde la filosofía moral. Así Está es. mucho más pegada al ámbito, digamos, histórico, a cómo entendemos esto, entender que los sistemas en los que nosotros vivimos no es que estén dados porque son, chuta, la cúspide no sé, la integridad humana, sino por los acontecimientos históricos que marcan justamente cómo es que nosotros desarrollamos lo que es hoy en día nuestra realidad. Eso es súper interesante. Entonces, chicos, les dejamos con esa duda y con el siguiente capítulo que va a ser súper interesante. Y entonces les esperamos en el segundo, o bueno, en la segunda parte, junto con nuestros invitados especiales. Hasta la próxima, chicos. Chau.